El wrestling es un mundo de silencio. A la industria no le gusta que se pregunte por las storylines que rigen los combates, por los métodos de recuperación que permiten a un luchador hacer 300 combates al año, o por los numerosos acuerdos extrajudiciales que se utilizan para tapar desmanes de todo tipo. Sin embargo, de todos los tabús, uno siempre ha estado por encima de los demás, el de la desgracia de la familia Von Erich. Han tenido que pasar 30 años para que alguien se atreva a contar su historia en The Iron Claw 2023, un largometraje de Sean Duncan que acaba de estrenarse en España después de triunfar en los países de habla inglesa. En realidad, ni siquiera Durkin ha podido hacer un biopic al uso, mostrando la realidad de los Von Erich con toda su crudeza. La historia es tan dura que me vi obligado a omitir algunas partes, confesó en el estreno. A principios de los años 50, cuando el luchador Jack Dexen decidió emplear su apellido materno, Von Erich, para encarnar a un soldado nazi en el ring, su familia le avisó de que no era buena idea. Los Von Erich, de origen alemán, habían sufrido tantas desgracias que preferían que su apellido cayese en el olvido. Jack no hizo caso, considerando que se trataba de una absurda superstición, sin embargo no tardaría en sufrir la maldición de los Von Erich. El 21 de septiembre de 1952 murió su primer hijo, de solo 6 años. El niño tocó la parte de una caravana que estaba electrificada y cayó inconsciente en un charco que había hecho la nieve. Se ahogó antes de que pudieran encontrarle. El incidente tuvo gran impacto en la carrera profesional de Jack, que nunca más volvió a sonar en la terna de luchadores que se postulaban para campeones del mundo. Tras su retiro, Jack Von Erich centró todos sus esfuerzos en que alguno de sus otros 5 hijos llegase a lo más alto del wrestling. Montó un cuadrilátero en casa y obligó a sus hijos, desde que empezaron a andar, a someterse a un entrenamiento espartano que, en los fines de semana, empezaba a las 7 de la mañana y terminaba al caer el sol. Cuando el trabajo empezaba a dar sus frutos, con el tercer hijo, David, luchando por el título mundial en Japón, volvió la maldición. David Von Erich, de 25 años, apareció muerto en su hotel la mañana del 10 de febrero de 1984. La causa oficial habla de una perforación intestinal, si bien compañeros como Ric Flair o Mick Foley consideran que David falleció por una sobredosis de drogas, probablemente buscada como salida a la enorme presión que sufría por conseguir el título por parte de su padre. Llegó entonces el turno del cuarto de la saga, Kerry, mejor conocido en España como Tornado Texas. Considerado como el mejor luchador de la familia, Kerry sufrió un accidente de moto en 1986, cuando estaba a punto de lograr el título de campeón. Sufrió daños en uno de sus pies, que tuvo que ser reconstruido en varias cirugías. Los médicos le pidieron un reposo absoluto de 6 meses para después ir, poco a poco, recuperando la funcionalidad del miembro. En su lugar, Kerry forzó el pie para volver al cuadrilátero y, en consecuencia, perdió el miembro. De forma inexplicable, Kerry Von Erich luchó durante 7 años con una prótesis sin que siquiera sus compañeros supiesen de su miembro amputado. Se duchaba con botas y apoyaba la extremidad como si estuviese sana, algo que también le habían contraindicado los doctores. Esto le provocó unos dolores insoportables que lo llevaron al abuso de sustancias. El cabeza de familia optó por lanzar a su quinto hijo, Mac, hacia el estrellato. Era el más débil de los hermanos, y también el que mostraba un menor interés por el wrestling. Quería ser cámara de televisión y solo aceptó entrar en el negocio porque su padre le pidió que ocupase el lugar de su hermano fallecido David. En 1986, mientras su hermano Kerry se restablecía del accidente de motocicleta, Max se quitó la vida a base de tranquilizantes y alcohol. Tenía 23 años. Nadie contaba con el último de los hijos, Chris, que sufría una enfermedad ósea de nacimiento que hacía que sus huesos se rompiesen con gran facilidad. No obstante, Chris era un enamorado de la lucha libre e intentó con todas sus fuerzas llegar hasta donde sus hermanos no habían llegado. Fue imposible y, después de un rosario de lesiones y deprimido por la muerte de su hermano Mac, Chris se disparó en la cabeza con un revólver propiedad de su padre con solo 19 años. En este escenario, Kerry, luchando contra el dolor, las adicciones y la pérdida de casi todos sus hermanos, se suicidó en 1993. Días antes había avisado a sus compañeros que sentía que había llegado el momento de que se reuniese de nuevo con su familia en el cielo. Bret Hart trató de disuadirle, recordándole que tenía mujer e hijos, pero nada consiguió frenarlo. El padre, al poco tiempo, recibió un lapidario informe médico, cáncer de pulmón y un tumor en el cerebro. Ya desahuciado, el patriarca dio una última entrevista acompañado del único hijo que le quedaba con vida. Ahí, sacó el revólver con el que Kerry se había disparado y dijo, «Me mataría si tuviese agallas,
pero no tengo tantas agallas como tus hermanos. Kevin le quitó el arma a su padre y respondió, ellos cogieron el camino fácil, pero lo necesario para quedarse es el coraje. Jack Atkinson murió días después. En 2009, la WWE inmortalizó el abominable legado de Fritz y el sufrimiento de sus hijos en el Salón de la Fama, honor que Kevin agradeció y recibió a nombre de su para entonces consumida familia.